Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿A qué te suena esto? ¿A qué te suena? Que se te olvidó, ¿verdad que sí? A que se te olvidó que tenías derechos universales. A que se te olvidó. Y yo te voy a leer y te voy a refrescar de qué se trata todo esto. Entonces, cuando nosotros nacemos, nacemos solo por existir, por respirar el aire, ya tenemos derechos universales. Y cuando nos dan esa partida de nacimiento, nos dan otra partida de nacimiento como espiritual, donde estamos marcados con estos derechos universales del derecho inherente, derecho universal y derecho inalienables. Este video va a ser más largo, búsquenlo en el canal de YouTube de 6 horas laborales, porque son 11 páginas que voy a leer. El video va a durar bastante tiempo, entonces búsquenlo por allí para que lo escuchen completo. Entonces, justo cuando usted nace y de esa partida adquiere estos derechos, y cuando usted cumple la mayoría de edad, los 30 años, ya usted no tiene derechos universales, sino derechos universales del independiente. ¿Qué quiere decir? Que usted después de los 30 años, usted puede participar como candidato presidencial independiente y tiene estos derechos, los mismos, pero solo transmutan, que usted puede postularse a cualquier cargo político, a cualquier cargo público, perdón. Entonces, voy a proceder a leer. Voy a hacer otro video interrumpiendo, explicando. Voy a leer lo que redacté, lo que interpuse en el Tribunal Supremo de Justicia. Esto sigue, esto da para más. Entonces dice así: Declaración Universal de los Derechos Universales. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico, nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. ¿Qué quiere decir derecho inherente? Que toda persona del mundo está atados a la democracia y al nacer en un país adquieren por nacimiento los derechos universales de inherente del derecho universal y de los derechos inalienables. ¿Qué es? Vamos aquí. Ok, estos derechos no me los inventé yo, no es que yo, su candidata presidencial independiente a las elecciones del 28 de julio del 2024 en Venezuela, me puse creativa y me los inventé, ¿no? Si usted va a internet y los coloca, le sale, por lo menos aquí. ¿Qué son los derechos inalienables? Wikipedia. Se dice que son inalienables en el sentido de que no pueden ser renunciados ni revocados por sus propios titulares. Es decir, que no pueden ser enajenados. ¿Qué quiere decir enajenados? Que no se compra y no se vende. En el sentido de que el propio titular no está moralmente autorizado para prescindir de ellos, o sea que usted no puede soltar de ellos, usted moralmente no lo puede hacer. El sistema moral le ha inmunizado incluso contra sí mismo, o sea, aunque usted diga, yo no los quiero, renuncio a ellos, no puede. Para perder los derechos universales independientes porque usted cometió un crimen y tiene antecedentes penales y lo está presentando. Después que termine de presentarlos, puede postularse. O que usted quiera una doble nacionalidad porque usted adquirió otra madre patria, usted adquirió la protección de otro país, entonces pierde estos derechos. Mientras tanto los puede seguir. Sin embargo, un niño que le hayan dado la doble nacionalidad, este niño puede ampararse, si quiere ser presidente, ampararse, que él era un niño y que él no fue bajo su consentimiento que le quitaron este derecho, que él era un niño y en ningún momento le dijeron lo que le estaban quitando. Puede apelar un niño venezolano que haya adquirido la nacionalidad antes de tener los 12 años, el uso de razón. O que sea menor de edad. Mientras sea menor de edad y no le hayan explicado que perdía estos derechos, él puede apelar. Como niño inocente que era, puede apelar a esto. Ya ahora que usted sea mayor de 18 años y no lo supo y adquirió la doble nacionalidad, ya usted no tiene derecho a apelar. Entonces seguimos diciendo, miren lo que dice este otro. ¿Qué se entiende por derecho inalienable? Derechos que se entienden que son inexpugnables, ya que sea porque son fundamentales o naturales.
O sea, son de la raíz, son básicos, son antes que la ley orgánica de procesos electorales, antes del 2009. Son viejos, viejísimos, desde que nació el primer humano, desde que respiró en la tierra el primer humano. En algunos países puede ser derecho absoluto, no sujetos a requisitos, ¿vio? No, el CNE no tiene ni derecho a pedir requisitos, solo tiene que pedir el requisito de que es venezolano y ya, con eso. Aquí sigue diciendo, ¿cuándo es inalienables? Que no se pueden enajenar, intransferibles, intransmisibles. ¿Qué quiere decir enajenar? Que usted no lo puede comprar y no lo puede vender. Y le siguen diciendo, intransferibles. Aquí hay otro. Aquí dice, ¿qué significa que los derechos humanos son iguales e inalienables? Derecho inalienable. Dice, los derechos humanos son universales e inalienables en todas partes del mundo. Todas las personas tienen derecho a ellos. Nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. ¿Ok? Sigue diciendo, ¿cuál es el sinónimo de inalienable? Sinónimos, intransferible, intransmitible, irrenunciables. Antónimos, ajenable, alienable, enajenable. ¿Ok? Aquí dice, ¿qué significa que no es transferible? Que no se puede pasar a otra persona o no se puede llevar a otro lugar. ¿Ok? Entonces busquen en Wikipedia, no es que a mí me entró ahorita el ataque y por eso, no, que se nos olvidó, que se les olvidó y todavía me dicen que no. Y yo, ¿cómo que no? Claro que sí. Y el Tribunal Supremo de Justicia me dio la razón, sí, usted está en esos derechos. Ahora que el Tribunal Supremo de Justicia no me ampare, ok, y sigan violando los derechos, lo puede hacer. Pero yo seguiré redactando ese informe diciendo que me amparé, que busqué todos los organismos de mi país, que busqué los tribunales de justicia, que busqué la fiscalía, que busqué al Tribunal Supremo de Justicia y él me rechazó. Y yo seguiré procediendo. Y haré que por los 15 años que lleva el CNE violando mis derechos y por esa ley orgánica que sacaron, yo puedo pedirle hasta el Estado una indemnización por daños y perjuicios. Esto da para mucho, señores. Esto da para mucho. ¿Escuchó? Como independiente, lo primero que hay que hacer es llamar a la conciencia. No funciona ir a tocar los organismos del país. Si no funcionan los organismos del país, yo lo dejo hasta ahí. Lo dejo a la voluntad de Dios y la Madre Divina, que ellos decidan. Si no es ahorita, dejémoslo así. Pero esto da para más, porque esto es grave. Esto es gravísimo, muy grave. Entonces yo voy a volver a proceder desde aquí. Busquen qué son los derechos humanos, vean qué es derecho inherente. Y ¿qué quiere decir inherente? Que todas las personas del mundo están atadas a la democracia y que al nacer en un país adquieren por nacimiento los derechos universales, derecho inherente, derecho universal y derecho inalienable. ¿Qué es un candidato independiente? Un candidato independiente o candidato cívico o político independiente es el postulante usualmente a algún cargo político que no pertenece a ningún partido político ya existente en el lugar. ¿Qué derechos universales adquiere un candidato independiente? Dice, se llama cívico por realizar su candidatura al margen de los partidos políticos existentes, puesto que en una democracia los ciudadanos tienen el derecho inherente, universal e inalienable de postularse a los cargos de elección popular. ¿Qué es el derecho inherente? Que por su naturaleza está unido a algo que no se puede separar de ello. ¿Qué es el derecho universal? Todas las personas en todos los lugares. ¿Qué es el derecho universal en Venezuela? Que todas las personas de Venezuela en cualquier rinconcito del país. ¿Qué es el derecho inalienable?
que no se puede enajenar, que no se compra, no se vende. Eso quiere decir enajenar. Que son derechos inalienables. Nadie puede ser despojado de ellos aunque sea por voluntad propia y por lo tanto son intransferibles. Nadie más que el propio titular puede valerse de ellos. ¿Qué características esenciales que tiene un independiente? Hay 3 características esenciales que tiene un independiente. ¿Por qué existen estas características? Porque estas características arropan todo el país, arropan a todos los venezolanos, los abrigan, los encajan, no deja a nadie por fuera. Encaja desde el pobre más pobre hasta el rico más rico. Entonces, estas 3 características arropan a toda Venezuela, a todos los venezolanos, no deja a ninguno por fuera. Entonces, ¿qué dice esas 3 características esenciales que tiene un independiente? Dice, primero, usualmente no dispone de los medios materiales. 2, personales propagandísticos propios de un partido. 3, no cuenta con una base de votantes habituales. Seguimos a la siguiente página. Dice, ¿quiénes cumplen con estas características esenciales de independiente? Si usted quiere este documento en Word, escríbame por WhatsApp al +58 414 418 9587 y yo se lo envío para que usted lo imprima y lo tenga y se lo explique a sus hijos. Entonces puedo hacérselo llegar. Pero escríbame: hola, buenas tardes, soy Carmencita del estado Trujillo, quiero el archivo de los derechos universales. Y yo ya sé y se lo envío. ¿Ok? Entonces sigue diciendo, los pueblos indígenas de Venezuela, ya que si un indígena venezolano, ¿quiénes cumplen estas características esenciales independientes? Los pueblos indígenas de Venezuela. ¿Por qué? Ya que si un indígena venezolano quiere participar en unas elecciones presidenciales como candidato presidencial independiente, están en todo su derecho de nacimiento y como venezolano a participar a los cargos de elección popular, ejerciendo sus derechos universales de inherente, derecho universal, derechos inalienables. Si un ciudadano indígena viaja desde el estado Bolívar a Caracas con su cédula venezolana a postularse como candidato presidencial independiente y llega ante el CNE de Plaza Venezuela y manifiesta verbalmente que quiere postularse como candidato presidencial independiente, el CNE está en la obligación de redactar la carta de postulación por él para que él solo la firme, ayudándole a cumplir, a ejercer sus derechos universales y características esenciales del independiente, y verificando que cumpla con los requisitos esenciales que son ser venezolano, mayor de 30 años, no tener antecedentes penales, y aunque los tenga, si ya cumplió con ellos, puede participar, no tener doble nacionalidad y expresar su voluntad de ser candidato independiente. Y aquí ninguna persona tiene que viajar hasta Caracas, cualquier CNE le puede recibir, cuando se abren las elecciones a participar. Cualquier venezolano tiene que acercarse a cualquier CNE, entregar la carta, que se la firme y se la selle. No tienen que viajar a Caracas, esto tienen que acomodarse, porque si alguien vive por allá en Apure, viajar desde allá, o en Margarita, viajar desde Margarita no, esto es ilegal, inconstitucional, ¿ok? Entonces sigue diciendo, verificando que cumpla con los requisitos esenciales que son ser venezolano, mayor de 30 años, no tener antecedentes penales, no tener doble nacionalidad y expresar su voluntad de ser candidato independiente. Ya que las características esenciales de ser candidato independiente las cumple un ciudadano indígena venezolano, ya que él no dispondría de los medios materiales y personales propagandísticos propios de un partido. Así también no cuenta con una base de votantes habituales. Usualmente no dispone de los medios materiales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir usualmente no dispone de los medios materiales? ¿Qué quiere decir esta característica? ¿Qué quiere decir? Que la persona es de clase media o aborigen, lo que conlleva a que es pobre o bajos recursos materiales y económicos. 2. Personales propagandísticos propios de un partido. ¿Qué quiere decir? Que la persona independiente viene solo y nadie lo conoce. 3. No cuenta con una base de votantes habituales. ¿Qué quiere decir? Que la persona independiente nadie lo conoce y por lo tanto nadie va a votar por él, dando al humor venezolano el dicho que dice, solo votó por él la mamá. Siguiente página.
Ok, un detallazo aquí, cuando uno va ante el Tribunal Supremo de Justicia o, o va a cualquier Corte Suprema aquí en Venezuela, están pidiendo que coloque anexo. Anexo 6 en parente y luego en letra. Ok. Esto yo lo hice a mano y bueno. Entonces sigue diciendo. Entonces cuando el CNE pide a un candidato indígena un proyecto de gobierno o plan de gobierno y el 5% de la firma del cartón electoral del CNE, el CNE viola los derechos universales de un independiente al pedir estos dos requisitos. Al momento que el CNE hace esto, le está anulando sus características esenciales de un independiente, ya que por ser parte de los pueblos indígenas de Venezuela puede suceder que no tenga estudios de ningún tipo, tampoco sepa expresarse verbalmente, así como también no sepa leer y escribir o no sepa usar la tecnología. Por tal motivo, no podrá cumplir con estos requisitos. De tal manera, el CNE le viola los derechos universales a Venezuela y a cualquier ciudadano venezolano que quiera participar como candidato independiente al pedir dichos requisitos, ya que todo venezolano al nacer en Venezuela quiere los derechos universales del derecho inherente, del derecho universal, del derecho inalienable. Lo que quiere decir que todo venezolano está atado desde que nace al país, a la democracia y no puede separarse de ello, haciendo valer sus derechos universal, que implica que al nacer en cualquier estado de Venezuela quiere el derecho universal de participar a cualquier cargo de elección popular como candidato independiente, amparado bajo los derechos inalienables que no se pueden ajenar, que no se compra y no se vende. Nadie puede ser despojado de ellos, aunque sea por voluntad propia, y por lo tanto son intransferibles. Nadie más que el propio venezolano puede valerse de ello. Entonces, hago un llamado a la conciencia al CNE, aquí tendría ahora que agregar al Tribunal Supremo de Justicia, para hacer valer mis derechos universales del derecho inherente, el derecho universal e inalienables, y de las características esenciales de ser independiente, ya que estoy atada a mi país y a la democracia de Venezuela, a poder participar como candidata presidencial independiente a las elecciones presidenciales el 28 de julio del 2024 en Venezuela para el periodo del 2024-2030. Recordando que yo entregué la carta donde me postulé como candidata presidencial independiente en dirección de correspondencia al CNE en Caracas, Plaza Venezuela, y ustedes como organismo electoral me la aceptaron y me la firmaron y me la sellaron el 14 de marzo del 2024, cumpliendo con los lazos del cronograma del CNE. Dicha carta la voy a anexar aquí. Siguiente página. Recordando que esos derechos universales solo se pierden cuando alguien comete un delito y está bajo presentación, ya que el comportamiento de la persona lo lleva a perder temporalmente esos derechos universales que adquirió como una marca de nacimiento al momento de nacer. Recordándoles nuevamente que esos derechos universales solo se pierden cuando una persona es mayor de edad y adquiere la doble nacionalidad. En ese momento, justo cuando firma la doble nacionalidad, pierde esa marca de nacimiento y por lo tanto pierde esos derechos universales para participar como candidato presidencial independiente. Las personas se creen libres y andan por la vida así como si no tuvieran una responsabilidad con Venezuela, olvidando la marca de nacimiento y olvidando que nuestros antepasados se tomaron la molestia de dejarlo por escrito, ya que ellos consideraron que esos derechos universales nos protegen como humanidad y como venezolanos que somos. Lo que quiero decir es que una persona decide cuándo pierde estos derechos universales, de resto lo acompañan como un ángel guardián durante toda su vida, hasta el día que muere y los entrega a la madre patria que se los dio. Qué bello, ¿no? Que estos derechos universales nos acompañen como un ángel guardián durante toda nuestra vida y hasta el día que muramos y se lo entreguemos a la madre patria nuevamente. No descansamos de esta atadura que nos dio al momento de nacer. Qué bello, ¿no? Siguiente página y dice lo siguiente. ¿Qué razones lleva un ciudadano a participar como independiente? Hay distintas razones por las cuales un político puede presentarse como independiente. Entre algunas de ellas podemos encontrar: los independientes pueden apoyar políticamente que difieren de las propuestas por los partidos preexistentes.
En algunas partes del mundo existe la tradición de votar por independientes, por lo cual afiliarse a un partido es desventajoso. En algunos países como Rusia es necesaria una cantidad ingente de miembros, es más de una región para crear un partido. O sea que en Rusia piden la mitad del país para poder crear un partido político, en pocas palabras. En algunos países, recuerden que Rusia viene saliendo del comunismo que impusieron los bolcheviques. Ellos buscan que el país no regrese a ese tipo de comunismo que implantaron los bolcheviques. Entonces ellos buscan que avanzar como país y no retroceder hacia atrás. Pero sin embargo violan los derechos universales, ¿ok? En algunos países como Kuwait los partidos políticos están prohibidos, ¿ok? Estos todavía violan aún más. Siguen diciendo, una cosa es los artículos que se le aplican a un partido político. Una cosa es que eliminen un partido político, que no lo dejen participar ese partido político. Una cosa es que a usted no lo dejen participar, que usted pertenezca a un partido político y no lo dejen participar, ¿ok? Es muy diferente las leyes que te amparan. Ahora, como independiente te amparan los derechos universales y adquiere los derechos universales del independiente. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Una es un partido político que ya no lo amparan los derechos universales, sin embargo sí lo amparan, pero lo desamparan al tener un partido político. Y ya cuando uno va como independiente solo, en carne propia solo, ahí te amparan los derechos universales. Ya ahí, por eso te los dieron para que tú fueras solo, a pelear solo. Vaya, la madre tierra, la madre patria te los dio. Toma, hijo mío, toma estos 3 derechos para que vayas a pelear por mí, para que pelees por tu país, por la democracia. Ella te los da. Entonces, son dos cosas diferentes. Una, ir como partido, porque ya tú te amparas con el partido político, y cuando vas solo en carne a enfrentar todo eso, la madre patria te protege. Toma, hijo mío, vaya y pelee con estos 3 escudos. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. ¿Qué ventajas tiene ser de candidato independiente? Las circunstancias de haber sido elegido partiendo de una candidatura independiente no les impide la posibilidad de pactar con otros para formar gobierno. Incluso a veces las circunstancias de no depender de un partido político les facilitan las decisiones que pueden tomar en tal sentido y no pueden colocarlos en posiciones muy ventajosas. Y puede colocarlos en posiciones muy ventajosas por llegar a ser imprescindibles en formación de alguna mayoría parlamentaria. O sea que es más ventajoso ir solo, porque vea solo, es tu ley. No cargas el partido político, compromisos, yo te ayudé, quiero esto, lo otro, bueno, no puedo quitar a porque me ayudó. Tú vas solo y te impones tu ley. Entonces, da para mucho. Entonces, ¿qué requisito exigía el CNE hasta el año 2012? Yo entro a tomar conciencia en el año 2012. Puedo narrarles lo que está pasando el año 2012. No puedo narrarles antes porque solo tomé conciencia aquí. Entonces, ¿qué requisitos pedía el CNE hasta el año 2012? Ser venezolano, mayor de 30 años, no tener antecedentes penales, no tener doble nacionalidad y expresar su voluntad de ser candidato independiente. Con estos requisitos no se violan los derechos universales. Para el año 2012, en las elecciones presidenciales entre el presidente Hugo Chávez y Capriles Radosky, el CNE no pidió a los independientes la recolección de dichas firmas. Ni siquiera, no les puedo decir porque no me metí. No me metí a ver. No quise ejercer mi voluntad porque para este momento tenía 28 años de edad. No me tocaba. Por lo tanto, no entré a ver, pero fue un error de mi parte no haber entrado a ver. Así que aunque usted tenga menos edad, entre a ver, empiece a narrar y a anotar. Entonces sigue diciendo, cumpliéndose la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, realizando dichas elecciones en el último trimestre del año y cumpliéndose los lazos establecidos de 3 meses de campaña política, tras la muerte del presidente Hugo Chávez el 5 de marzo del 2013, se convoca nuevamente a elecciones presidenciales.
¿Qué requisitos exigió el CNE en el año 2013 para participar como candidato presidencial independiente a las elecciones del domingo 14 de abril para el periodo 2013-2019? Agregó 2 requisitos que violan los derechos universales, que son un proyecto de gobierno o plan de gobierno y el 5% de la firma del cartón electoral CNE. ¿Qué pidió? Ser venezolano, mayor de 30 años, no tener antecedentes penales para el momento de la postulación, no tener doble nacionalidad, expresar su voluntad de ser candidato independiente, un proyecto de gobierno o plan de gobierno y el 5% de la firma. Para el año 2013, en las elecciones presidenciales entre el presidente Nicolás Maduro Moro y Capriles Radosky, el CNE pidió a los independientes la recolección de la firma, sumando un total de 6.000 firmas del cartón electoral en 3 días en 3 estados diferentes del país, para luego ser llevados a Caracas ante el CNE para su evaluación, donde el CNE violó los derechos universales de un independiente y las características esenciales de ser independiente. 6.000 firmas, si las llevamos a la actualidad y sacamos la cuenta, serían 6.000 firmas dividido entre 3. ¿Por qué entre 33? Porque son 33 personas que caben. Vamos a ponerle 33. Pueden ser 30, pueden ser 33, pueden ser 28. Entonces, 6.000 dividido entre 33 son 181 copias. 181 copias por 4 bolívares, que es lo más barato que la consigo, son 724 bolívares. 724 bolívares dividido entre 36, que es la tasa del dólar, el Banco de Venezuela, es igual a $20. $20 para el 2013 era dinero suficiente para celebrar una boda sencilla. Lo que quiero decir es que esto viola las características esenciales de ser independiente y haciendo que un independiente retroceda en su voluntad de ejercer su derecho. Justo aquí, una persona fue a inscribirse como independiente y cuando le pidieron las 6.000 firmas, él denunció y salió por la noticia que él estaba denunciando que el CNE estaba violando los derechos al pedirle esa cantidad de firmas. Entonces entiendan que fue el clamor que él pidió, que él clamó al cielo cuando vio eso. Y por eso lo recuerdo, porque él salió en la noticia diciendo que el CNE le violó los derechos y que esto era ilegal e inconstitucional. Sigue diciendo, entonces alguien siempre te escucha, alguien siempre te está escuchando. Crees que nadie te escucha y alguien te está escuchando. Sigue diciendo, ¿qué requisito exigió el CNE en el año 2019 para participar como candidato presidencial independiente a las elecciones presidenciales para el periodo 2019-2024? Nuevamente el CNE volvió a violar los derechos universales de un independiente al pedir los 2 requisitos de un plan de gobierno y el 5% de la firma del cartón electoral del CNE. Al momento que el CNE hace esto, anula las características esenciales de un independiente y haciendo que un independiente retroceda en su voluntad de ejercer sus derechos universales. ¿Qué pidió? Ser venezolano, mayor de 30 años, no tener antecedentes penales, no tener doble nacionalidad, expresar su voluntad de ser candidato independiente, un proyecto de gobierno, plan de gobierno, el 5% de la firma del cartón electoral CNE. Dice, para el año 2019, en las elecciones presidenciales entre el presidente Nicolás Maduro Moro y Capriles Radosky, el CNE nuevamente pidió a los independientes la recolección de las firmas, sumando un total de 12.000 firmas del cartón electoral en 3 días, en 3 estados diferentes del país, para luego ser llevadas para Caracas ante el CNE para su evaluación, donde el CNE violó los derechos universales de un independiente y las características esenciales de ser independiente. 12.000 firmas, si las llevamos a la actualidad y sacamos la cuenta, serían $40. $40 para el 2019 era dinero suficiente para celebrar un cumpleaños a lo grande. Lo que quiero decir es que esto viola las características esenciales de ser independiente y haciendo que un independiente retroceda en su voluntad de ejercer sus derechos universales. Ya que un independiente tiene 3 características esenciales y hay una de ellas que dice que no tiene medios materiales, por lo tanto no va a cumplir con estos requisitos. ¿Qué más está violando el CNE? Dice, al CNE adelantar las elecciones para el mes de abril, que quede fuera sin poder participar debido a que para aquel momento de la historia tenía 29 años, cumpliría los 30 años en junio del 2013. Ok, entonces esta es la primera vez que me viola mis derechos. La segunda vez fue en el 2019 y la tercera vez fue en el año 2024. Todo esto suma. Sigue diciendo. En dichas elecciones no se cumplió la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que se adelantaron las elecciones presidenciales para el mes de abril, rompiendo con la tradición de realizar en el último trimestre del año y violando los lazos establecidos de 3 meses de campaña política, donde el CNE solo concedió 16 días de campañas electorales. ¿Qué conlleva esto?
que el CNE viola las características esenciales de ser independiente, porque si un independiente nadie lo conoce, con 16 días de campaña no va a tener el tiempo necesario para darse a conocer al país. Ahora, si se cumple el lazo establecido de 3 meses de campaña, el independiente tiene el tiempo necesario para darse a conocer al país y tener una participación acorde a su posición de independiente. Para las elecciones presidenciales del año 2018, el CNE abrió el portal virtual para los independientes, donde se refleja la planilla de inscripción, la opción de subir el plan de gobierno y la planilla para recoger las firmas, donde había que descargarla e imprimirla para la recolección de las 12.000 firmas del cartón electoral. Dicha cantidad de firmas salía reflejada en dicha página virtual, donde el CNE detuvo mi voluntad de querer ejercer mis derechos universales debido a la recolección de la firma y el lazo establecido de 16 días de campaña, donde me sentía atropellada y decepcionada de ver cómo violaban todos mis derechos, ya que para aquel momento tenía 34 años y ya podía participar. ¿Qué dice aquí? ¿Qué requisitos exige el CNE para el año 2024 para participar como candidato presidencial independiente a las elecciones presidenciales del periodo 2024-2030? Bueno, pide ser venezolano, mayor de 30 años, no tener antecedentes penales para el momento de la postulación, no tener doble nacionalidad, expresar su voluntad de candidato independiente, un proyecto de gobierno, plan de gobierno, el 5% de la firma del cartón electoral CNE. Esta vez el CNE violó por completo los derechos universales independientes, no abrió el portal virtual, no había información clara y precisa en sus sedes principales de Caracas de cuáles eran los requisitos para un independiente. No respondió a los independientes su voluntad de ejercer sus derechos universales cuando enviaron por correo al CNE la carta donde se postulaban como candidato presidencial independiente. Como candidata presidencial independiente hasta hoy 4/4/2024, el CNE no me ha dado información cuánto es la cifra de ese 5% del cartón electoral para proceder con la recolección de dichas firmas. Dicha recolección de las firmas es ilegal, pero si como independiente me veo obligada a recoger dichas firmas, las recogeré. Tampoco el CNE se ha comunicado con mi persona como independiente y candidata presidencial para entregar el proyecto de gobierno. Dicho proyecto de gobierno me voy a dirigir a llevarlo a dirección de correspondencia en el CNE de Caracas y de Plaza Venezuela, de Caracas en Plaza Venezuela. Ya envié una carta de reclamo virtual al CNE por el área de planilla de registro de requerimiento del CNE. Dicha carta la voy a exonerar aquí. Recuerden que las normas las coloca el CNE, lo que quiere decir que el CNE las puede quitar y volver a los principios universales. En México, ejemplo, en México la recolección de firmas es del 1% del cartón electoral, violando también los derechos universales. ¿Y cómo terminó esto? Un mensaje por WhatsApp donde decía que no, mi carta de postulación era rechazada y que no iban a gastar una hoja en mí en dármelo por escrito, ¿ok?